Vamos a ver ahora cómo podemos medir los efectos que tienen los aranceles sobre el bienestar. Antes de empezar, les hago una aclaración. Nosotros veníamos trabajando en los modelos ricardianos y en el modelo de Heck-Sherolin con un análisis de equilibrio general. Eso quiere decir que trabajábamos con una frontera de posibilidades de producción y lo que veíamos era el total de la economía. Suponíamos nada más que dos sectores, por ejemplo soja y máquinas, y veíamos lo que le pasaba en simultáneo a los dos sectores. Por ejemplo, recordamos que en autarquía esa era la relación de precios relativos, la pendiente de esa recta era el precio de la soja con relación al precio de las máquinas y el punto de tangencia de esa recta con la FPP determinaba la cantidad de soja y la cantidad de máquinas que iba a producir esta economía en su conjunto. Si esta economía se abría al libre comercio y tenía ventaja comparativa en la producción de soja, lo que veíamos era que el bien que iba a terminar exportando iba a subir del precio y que el bien que iba a importar iba a bajar de precio. Eso implica un aumento en los precios relativos, el precio de la soja con relación al precio de las máquinas o un aumento en la pendiente de esa recta. Y este cambio en los precios relativos le daba incentivos a los productores de soja para hacer más soja y desincentivaba a los productores de máquinas y por eso se hacían menos máquinas en la economía. Para analizar el impacto que tienen los aranceles sobre el bienestar, vamos a utilizar un análisis de equilibrio parcial. Esto es similar al análisis de mercados que ustedes hacían en Introducción a la Economía. Entonces vamos a analizar cada uno de los mercados por separado sin tener en cuenta los efectos que se generan en los otros mercados. Tenemos entonces el mercado de la soja y el mercado de las máquinas, cada uno con su demanda y con su oferta, y entonces en los ejes consignamos el precio de cada bien y la cantidad de cada bien. De la interacción entre la oferta y la demanda, si recuerdan, se establecía el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Esa cantidad de equilibrio era tanto la cantidad ofrecida como la cantidad demandada, es decir, a ese nivel de precio no existían ni excesos de oferta ni excesos de demanda y los deseos de los consumidores coincidían con los deseos de los productores. Lo mismo pasaba en el mercado de máquinas. Ahora, si tenemos en cuenta que este país se abre al comercio, el precio de la soja va a aumentar, tal como lo veíamos en el análisis de equilibrio general. Es decir, este país ahora va a poder vender la cantidad de soja que quiera a un precio superior al anterior. Supongamos que el precio en autarquía era de 100, ahora va a poder vender la cantidad de soja que desee a un precio de $150 la tonelada. Eso se refleja con una recta sin pendiente o pendiente nula, que es la recta que ustedes ven de color bordó. Es decir, este país puede vender la cantidad de soja que desee a ese precio. Y esto es así porque este país es uno de los muchos países que participa en el comercio. De manera que si quiere vender más soja, no es necesario bajar el precio, como si era necesario hacerlo en el mercado interno. Lo que vemos entonces es lo mismo que veíamos en el gráfico de equilibrio general, que el precio de la soja aumenta. Por otro lado, en el mercado de máquinas podemos mostrar que el precio de las máquinas disminuye, que es lo que cabe esperar cuando un país se abre al comercio en su bien de importación. Entonces, ¿cuáles van a ser las cantidades ofrecidas y demandadas en cada mercado y cuál va a ser el nivel de exportaciones y de importaciones? Vemos que ese precio de la soja incentiva a los productores de soja nacionales a producir más soja que antes. Y los consumidores nacionales van a consumir menos soja o van a demandar menos soja que antes. Todas estas unidades que están aquí y que se visualizan en el eje de abscisas acá, se van a seguir vendiendo en el mercado local. ¿Por qué? Imaginemos esta unidad, los consumidores estaban dispuestos a pagar un precio de 170 por esta cantidad de soja. Y como el precio internacional es de 150, están dispuestos a comprarla. De manera que el total de toneladas de soja que se produce en el país, que es la cantidad ofrecida, se divide en una parte que va al mercado interno y otra parte que se destina a las exportaciones. ¿Qué pasa en el mercado de máquinas? El precio mundial es inferior al precio interno y esto pasa siempre que un país
no tenga ventaja comparativa en la producción de un bien. Recuerden que la curva de demanda nos muestra la cantidades que están dispuestos a adquirir los consumidores para los distintos precios posibles. A este precio tan barato, los consumidores quisieran adquirir esta cantidad de máquinas. Es decir, la cantidad demandada de máquinas aumenta luego del comercio. ¿Qué pasa con la cantidad ofrecida de máquinas? Disminuye. Solo los productores que pueden aceptar recibir este precio son los que van a mantenerse en el mercado. Recuerden que la curva de oferta es el reflejo en cierta medida de los costos de las empresas. Entonces, indica cuál es el mínimo precio que hubiera estado dispuesto a aceptar el productor para ofrecer cada una de las cantidades. Imaginamos que todos los productores que se encuentran en los inicios de la curva de oferta son los más eficientes porque son los que están dispuestos a ofrecer estas cantidades a los precios más bajos. Y así podemos imaginar, para una mejor interpretación, que a lo largo de la curva se van ubicando productores cada vez más ineficientes que requieren este nivel de precio para poder producir. Entonces, ¿qué pasa con este precio mundial tan bajo? Los productores nacionales solo están dispuestos a ofrecer esta cantidad. ¿Y de dónde salen las cantidades adicionales que se demandan? Bueno, las cantidades adicionales van a ser importaciones. Repasando entonces, el total de cantidades demandadas de máquinas se compone, por una parte, de máquinas nacionales, es decir, no se eliminan completamente la producción de máquinas, así como veíamos en el análisis de equilibrio general, y la diferencia entre la cantidad demandada de máquinas y la cantidad ofrecida por los productores nacionales va a ser cubierta por importaciones. Es decir, si queremos analizar un mercado de importación, siempre el precio mundial va a ser inferior al precio que hubiera prevalecido en autarquía. Con relación al mercado de exportación, del total de oferta nacional hay una parte que la adquieren los consumidores nacionales y hay otra parte que la adquieren los consumidores extranjeros. Las exportaciones entonces es la diferencia entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada por los consumidores locales. Y vemos otra vez que en los mercados de exportación el precio mundial se encuentra por encima del precio de autarquía. Vamos a explicar ahora dos conceptos que son importantes. Uno es el excedente del consumidor y otro es el excedente del productor. Como decíamos, la curva de demanda mide la disposición a pagar o el precio máximo que estaría dispuesto el consumidor a pagar y que puede pagar por una cierta cantidad. A mí me gusta ver esto como una subasta o un remate. Imaginemos que este es el mercado de caramelos y esta puede ser la demanda de caramelos, ya sea individual o del mercado. Recuerden que la curva de demanda del mercado surge de la suma horizontal de las demandas de cada uno de los individuos. Entonces imaginemos que nosotros rematamos estos caramelos y vemos cuál es la máxima disposición a pagar que existe para el primer caramelo. Y veríamos, por ejemplo, que el primer caramelo hay personas que están dispuestas a pagar 10. Y si siguiéramos la subasta, encontraríamos a las personas que están dispuestas a pagar 9 por ese caramelo. Y así, cada vez habría más personas dispuestas a adquirir caramelos si su precio disminuyera. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el mercado? En el mercado, como ustedes vieron, se establece un único precio, en este caso 4 pesos. ¿Qué sucede? Hay una ganancia para los consumidores. El que estaba dispuesto a pagar 10 pesos por un caramelo y tiene que pagar 4, gana lo que se llama un excedente. El excedente de ese consumidor en este caso es 6 pesos, que es la diferencia entre el máximo que estaba dispuesto a pagar por esa unidad, que son 10, y el precio que efectivamente paga, que son 4. Si esto lo analizamos para todas las unidades que se compran y se venden en este mercado, vemos que a un precio de 4 el consumidor va a estar dispuesto a adquirir 30 unidades de caramelos y por las 29 anteriores hubiera estado dispuesto a pagar más y ese es su excedente. Esto se puede cuantificar si calculamos la superficie de este triángulo. Yo aquí les marqué una escalera y distintas barras porque estaba analizando la situación en términos discretos, un caramelo a la vez. Si uno lo analiza en términos continuos, simplemente vamos a tener un triángulo por debajo de la curva de demanda y hasta el nivel de precios que establece el mercado,
que es ese triángulo que vemos ahí. Entonces, repasamos, el excedente del consumidor es la diferencia entre la disposición a pagar de un comprador y el precio que efectivamente paga. El gasto total que se realiza en este caso es 4, que es el precio unitario, multiplicado por la cantidad de unidades que adquiere el consumidor. Pasamos ahora a analizar un concepto simétrico que es el excedente del productor. Aquí tenemos la curva de oferta que indica el mínimo precio que el productor aceptaría recibir para cubrir su costo y vender una cierta cantidad. En forma similar, el primer productor, que es un productor muy eficiente, estaría dispuesto a vender una unidad de este producto a un peso, o un peso y un poquito más. Pero como el precio que se establece en el mercado es un precio único, este productor obtiene un excedente, que es la diferencia entre el mínimo precio que hubiera estado dispuesto a recibir y el precio que efectivamente recibe. Y así pasa con cada uno de los productores o con distintas unidades producidas dentro de una misma empresa que está sujeta a costos cada vez más altos. Entonces, si el precio fuera 4, el productor venderá 30 unidades y por las 29 anteriores hubiera estado dispuesto a recibir menos, lo que genera su excedente. Y de nuevo, si este análisis lo hacemos en términos continuos, lo que tenemos es un triángulo que se encuentra por encima de la curva de oferta y hasta el precio de mercado. Y lo que se encuentra por debajo de la curva de oferta son los costos variables, es decir, el dinero que utiliza el productor para cubrir sus costos.